La referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para poder identificar la fuente de consulta del investigador, de donde se extrajo la información. Las referencias incluyen elementos que son esenciales y elementos que son complementarios. Por ejemplo, los elementos esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento, tales como, por ejemplo, el autor, el nombre, apellido del autor, título, editorial, mientras que los elementos complementarios son aquellos datos útiles que se agregan a los elementos esenciales. Por ejemplo, el número de páginas, el nombre del traductor, si tiene un prólogo, el nombre del prologuista, la colección, una serie, volumen, número, tomos, etc. La referencia bibliográfica va a ser el último elemento que vamos a analizar de esta estructura del artículo científico que venimos desarrollando. Siempre una cita va a estar acompañada de una fuente, la cual a su vez debe tener una referencia correspondiente. Esto es importante, cita, fuente, referencia. ¿Qué son estos elementos? La cita, en este caso es Arnaiz 2003, una aclaración, entre paréntesis. Estamos trabajando con formato de normas APA. Existen una serie de formatos o normativas académicas para escritura científica. eh, Obviamente dentro de lo que es las ciencias sociales, las ciencias económicas está dentro de lo que es las ciencias sociales, se utilizan las APA, de la Asociación de Psicología Americana. Esa significa la sigla. Existen varias normativas, las Chicago, las Vancouver, las Oxford, las ISO, las MLA, em, pero bueno, aclaramos que estamos bajo formato de normas APA. Entonces, una cita en normas APA se coloca de esta manera: Arnaiz, entre paréntesis, el año de publicación. La fuente es el autor. Toda cita tiene una fuente, es decir, hay un autor, en este caso es Pilar Arnaiz Sánchez, y la referencia es cómo se lleva ese autor o esa cita a la bibliografía. Que obviamente nosotros en un artículo científico o en una tesis no trabajamos con bibliografía, sino que trabajamos con referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque estamos referenciando citas. No estamos en un programa, por ejemplo, de una cátedra, uno pone la bibliografía obligatoria para que los chicos lean. Eso es bibliografía, pero nosotros acá no estamos trabajando con bibliografía, estamos referenciando citas que hemos hecho a lo largo del cuerpo de nuestro trabajo. Bien, Arnaiz, en la referencia se coloca el apellido del autor, Arnaiz, la sigla del nombre de pila, en este caso es Pilar, es la P, el año de publicación 2003. Fíjense que yo ya ahí tengo los elementos, no vamos a decir, son los elementos más importantes, no son esenciales, sino que son los más importantes, que es el apellido y la fecha. ¿Por qué? Porque yo ya puedo encontrar esa referencia bibliográfica una vez que leo la cita. Cuando estoy leyendo, leo Arnaiz 2003, si me voy a la referencia bibliográfica, la cual va a estar ordenada alfabéticamente, voy a encontrar Arnaiz 2003 rápidamente en la bibliografía. Por esto se tiene que colocar exactamente igual. Si hago una cita de un documento de la UNESCO, coloco UNESCO y entre paréntesis 2020. Y yo después busco en la referencia bibliográfica UNESCO 2020 y cómo se llama el trabajo, por ejemplo. Bueno, lo mismo hago con Arnaiz. En este caso, el título de la obra es Educación Inclusiva, una escuela para todos, y la editorial es Ediciones Aljibe. Como verán, estos son los elementos más esenciales que tiene un trabajo. Si fuera vamos a ver algunos elementos en detalle enseguida, pero hay más elementos complementarios para otro tipo de publicaciones. Esta publicación es por la forma en que está escrita, yo me doy cuenta de que es un libro. La publicación esta de Arnaiz es un libro. Bien, y la cita es la información, palabra, frase, fragmento, que se extrae de un libro, de un artículo, de un discurso, de una memoria, etcétera, de una fuente, en definitiva, y se reproduce en el documento de manera textual o directa o de manera parafraseada. Entonces, siempre que yo cito lo que dice un autor con sus palabras o con mis palabras, tiene que estar referenciado. La cita sí o sí se referencia y no puede existir una sin la otra. Y viceversa. Si la cita no está, la referencia no existe. Es decir, yo no puedo poner en las referencias cosas que no he citado. Tienen que estar autores citados solamente en las referencias bibliográficas. Y viceversa. Si yo armo una cita, sí o sí la tengo que referenciar. No puedo tener una cita y no existir o no colocar la referencia correspondiente. Bien, pasemos a ver un ejemplo. Fíjense esta estructura de un paper. Prácticamente es la referencia bibliográfica de un paper. Primero y principal, el orden alfabético.
Álvarez Álvarez, Álvarez y otros, Apulema Maldonado, Artopoulos, Blechmar, Brígido, Campana, Cepal, Cervini, Conde, Córica. Orden alfabético, algo comentábamos recién, es importante el orden alfabético porque me permite identificar rápidamente al autor. Sangría francesa, también me permite identificar rápidamente al autor. Fíjense que queda sobresalido el apellido en el margen. Esto me va a permitir una búsqueda eficiente de la bibliografía o de la fuente que yo quiero leer o que me interesa contrastar. No se hace punteo, chicos, no se puntea ni se enumera la bibliografía en normas APA. Esto tiene que quedar claro. No se enumera ni se puntea. Se coloca de manera alfabética, ordenada alfabéticamente y con sangría francesa. Sin discusión esto. Bien, detalles, vamos con el primer caso. Álvarez Álvarez, la dificultad para el diálogo en el aula primaria, didáctica, lengua y literatura 240-6588 y HTTP. Esto es muy importante tener en cuenta qué va en cursiva y qué no. Fíjense, didáctica, lengua y literatura 24 está en cursiva. ¿Por qué didáctica? Porque es el nombre de la revista. Y el elemento más relevante se enfatiza, es decir, se coloca en cursiva. En un paper o en un artículo científico, el elemento más relevante es la revista donde se publica, porque eso le da relevancia al paper. Acuérdense de las vacunas rusas que se tenía que publicar en Lancet, que era la revista médica de más relevancia en el mundo para poder publicar esos resultados de investigación. Si no se publicaban ahí, no eran validados los resultados de la vacuna. Bueno, eso me da una idea de lo importante que es una revista científica, ¿no? Bueno, entonces, el título de la obra no es tan importante, sí la revista. Obviamente para el autor el título es muy importante, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la relevancia se la da a la revista. 24 es el volumen. Entre paréntesis va el número, número 0, y entre el 65 y el 88 son los números de páginas entre los cuales se encuentra ubicado en la revista este artículo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos 24 en cursiva, que es el volumen, sin espacio, se abre paréntesis, se coloca el número y se cierra. Esta revista probablemente publica una revista al año, entonces directamente no llevan números, sino que llevan volumen. Volumen 24, volumen 25. Y no hay número 1, número 2, número 3. Estos son criterios específicos de cada revista, por lo general. Bien, otro elemento, fíjense, el HTTP, tanto en la de recién de Álvarez como en esta bueno, también Álvarez y otros. Fíjense que HTTP DOI, ¿sí? El DOI es un elemento muy relevante en los papers, ¿sí? Acá también tenemos DOI. ¿Por qué? Porque es un reservorio internacional digital de publicaciones. Todas aquellas publicaciones con DOI no se van a perder. Eso es lo que me garantiza el DOI, por ejemplo. Se cae el host de la revista, el artículo no se pierde. Bueno, eh, todas las publicaciones de revistas, los papers, tienen HTTP, es decir, tienen link. Los informes online también, es decir, todo lo que sea online tiene link. ¿Qué es lo que no lleva link generalmente? Los libros. Por una cuestión de derecho de autor, yo no puedo, o sea, por empezar, no trabajamos con bibliografía apócrifa, ¿sí? Compramos los libros. Segundo, si el libro es digital, lo he comprado yo, por lo tanto es, es mío, yo no lo puedo difundir. Entonces se acepta que los libros no se publiquen con el enlace. En el caso de las revistas, tenemos algunos papers que se compran, el enlace está encriptado, es decir, solamente puedo acceder yo con una contraseña a ese paper. Yo puedo poner el enlace, pero la persona que esté queriendo acceder no va a poder acceder porque no tiene la contraseña para ingresar al DOI, perdón, al paper que he comprado. Y respecto de la gran mayoría, y sobre todo en Latinoamérica y Europa, se está atendiendo a la liberación del conocimiento y que la información sea más libre, ¿no? Que no tenga restricciones de acceso, es decir, que no se compren. Pero bueno, eso es otro tema. Seguimos. Fíjense el caso de Apulema Maldonado y Terán Peña. En cursiva tenemos el título del trabajo, que es una tesis de grado. La palabra tesis de grado está entre corchetes, fíjense el detalle. No entre paréntesis, entre corchetes. Y seguido de el lugar y la universidad. Quito, Universidad Central de Ecuador. Y después, obviamente, el HTTP correspondiente. ¿Por qué? Porque es un enlace online. Fíjense este detalle. Me doy cuenta que es una tesis, o sea, lo más importante es el título de la tesis, siempre. Es más importante que el editorial.
En este caso no hay editorial porque se sube a un reservorio la tesis. Apulema y Terán son dos autores, por lo tanto yo sé que esto es una tesis de grado, no puede ser de posgrado porque los posgrados tienen un solo autor. Bueno, detalles. Esto es importante considerar porque estamos viendo cómo se cita un artículo científico, cómo se cita una tesis. Y ahora vamos a ver cómo se cita un informe. Fíjense este informe personal de Artopoulos, que también el título del informe va en cursiva, que lo sube una ONG que es Observatorio Argentinos por la Educación. HTTP, está el link acá abajo, Argentinos por la Educación. Bien, ¿qué es importante de esto? ¿O qué es lo importante de esto? Que es un informe personal. Artopoulos lo diseña, lo desarrolla, y el observatorio se lo publica. Fíjense otro caso de otro informe, el de la CEPAL. CEPAL 2020, este que tenemos aquí. Este informe es un informe organizacional o institucional. La CEPAL lo elabora sin autores. Por lo tanto, el autor es CEPAL. 2020, la educación en tiempos de pandemia de COVID-19, informe, y al final va nuevamente el organismo, CEPAL. Bien, ¿algún otro detalle? Ah, este detalle. Fíjense Servini Gears. Fíjense que estamos utilizando la I inglesa, ¿sí? ¿Por qué se utiliza este tipo de I y no la Y o la I o la Y que usamos generalmente nosotros en nuestro idioma? Porque este trabajo está en inglés. Estas son sutilezas, ¿no? El trabajo está en inglés, por lo tanto, es una publicación en inglés, se utiliza la I inglesa. Si el trabajo estuviera en castellano, se utiliza la I griega, ¿sí? Bueno, esperemos que esto sea de utilidad. Guárdenlo, este videíto. Recuerden que lo van a tener que utilizar cada vez que hagan un trabajo académico y que tengan que presentar un documento en una revista o que tengan que ayudar a algún alumno con su tesis. Bueno, la lógica es esta. Y para finalizar les comento, toda esta estructura que hemos visto del artículo científico, la introducción, el desarrollo, el resumen, los resultados, el marco teórico, son los mismos elementos que vamos a encontrar en una tesis, obviamente mucho más explayados, pero en sí se pueden extrapolar, es decir, este conocimiento es tan útil tanto para un paper como para una tesis. Como profesores universitarios tenemos que pensar ya en nuestra tesis de posgrado, una tesis doctoral, una tesis de maestría. Estos elementos nos van a servir para escribirla, también para hacer publicaciones sobre nuestros avances, nuestros conocimientos, nuestras investigaciones. Así que estos elementos se replican, se mantienen, tienen la misma lógica. Por lo tanto hay que aprovecharlos, no pierdan de vista este módulo y vamos a continuar trabajando más adelante con otros elementos propios de la investigación académica. Nos vemos en un próximo módulo. Hasta luego.